Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte. ¿Quieres saber cuáles son los derechos que te reconoce la Ley de Protección de Datos? Soy Rodolfo Herrera y en este video te voy a explicar cuáles son esas facultades que puedes ejercer frente a cualquier empresa o cualquier órgano público. Pero antes, no olvides de suscribirte en mi canal sobre diálogos de derecho y tecnología. Hace unos años, le pedí a unos alumnos de magíster que hicieran el siguiente ejercicio. Que fueran a su banco, a una FP, a su ISAPRE o a alguna casa comercial en la que fueran clientes y les pidieran copia de sus datos. Antes les expliqué, eso sí, que lo que ellos estaban haciendo era ejercer un derecho, no estaban pidiendo un favor. A la semana siguiente llegaron los alumnos y bien entusiasmados querían contar cómo les había ido. Y me acuerdo especialmente del caso de dos de ellos. Ambos tenían cuenta en el mismo banco y decidieron hacer ahí en el ejercicio. El primero fue a su sucursal y le pidió a su ejecutivo que quería copia de los datos que el banco tenía sobre él. Pero ese ejecutivo se complicó un montón, no sabía bien qué hacer, se notó bien complicado con la pregunta y optó por decir que por políticas del banco no podía entregar esos datos. Sin embargo, mi alumno le explicó que lo que estaba haciendo era ejercer un derecho. Igualmente, el ejecutivo no le entendía muy bien que efectivamente podía dar los datos y llamó a su supervisor. Llegó una señora unos minutos y le explicó a mi alumno nuevamente el caso, que quería los datos que el banco tenía sobre él. La supervisora optó por lo sano y dijo: lo lamento, pero por políticas de seguridad del banco no podemos entregar esta información del banco. Frente a eso, mi alumno se fue derrotado, se fue sin obtener la copia de sus datos y yo creo que hasta cuestionando a su profesor, dudando de mí. Pero a pocas cuadras, el otro alumno, en el mismo banco, pero en otra sucursal, lo trataron completamente distinto. Llega y la ejecutiva va y le pide su cédula y, anotando el dato de su cédula, le muestra en pantalla la ficha de cliente donde estaban todos sus datos. E incluso le dijo: ah, señora, aprovechando de que está acá, revise si es que hay algún dato que esté inexacto, que esté desactualizado y lo corregimos de inmediato. Bueno, efectivamente se dio cuenta que habían algunos datos que no correspondían y los corrigieron y le pidió copia escrita, copia en un papel de ese registro. La ejecutiva fue, imprimió el registro y mi alumno se fue triunfante porque había conseguido sus datos y, por supuesto, creyendo en su profesor. En clase, cuando contaron esto, una alumna, me acuerdo, que preguntó: pero profe, ¿cómo es posible que un mismo banco tenga un tratamiento tan distinto? ¿Acaso va a depender de quién nos atienda para que se respeten los derechos? Y yo en realidad le expliqué que mientras no supiéramos cuáles son nuestros derechos, efectivamente vamos a estar condicionados a la persona que nos atienda. Por eso es importante conocer cuáles son esas facultades para poder tener herramientas que permitan frenar estos abusos de algunas personas. El derecho a la protección de datos está reconocido en la Constitución, en el artículo 19, número 4. Es distinto al derecho a la honra, el derecho a la vida privada u otros derechos fundamentales. Es un derecho de decisión sobre lo que otros pueden hacer sobre tus datos. Ese derecho de decisión se expresa a través de distintas facultades. Y esas facultades, si es que las ejerces, ten presente que estás ejerciendo derechos, no pidiendo un favor. Y el responsable del registro se encuentra obligado a responderte. Antes de explicarte cuáles son estas facultades que te reconoce la ley, quiero destacar dos ideas que son muy importantes. Primero, estos derechos se ejercen gratuitamente. No te pueden cobrar por ejercer estos derechos, salvo en un caso. Si eres
un tanto paranoico y estás permanentemente ejerciendo estos derechos, es muy probable que lo hagas dentro de un periodo inferior a 6 meses. Si ejerces dentro de 6 meses más de una vez ese derecho, la ley permite al responsable del registro cobrarte por la copia que te entregue con esos datos. Pero es una posibilidad de que te cobren. La regla general es que son gratuitos. Y la segunda idea, muy importante, es que estas facultades no se pueden restringir o prohibir a través de un contrato. En un contrato de trabajo, un contrato con un banco, con una casa comercial, no puede haber una cláusula que te limite el ejercicio o que te obligue a renunciar anticipadamente a estos derechos. Si la tuviera, esa cláusula es nula. ¿Por qué? Porque infringe la ley. ¿Cuáles son estas facultades entonces? Muchos utilizan la expresión por un tema mnemotécnico de derechos ARCO, la sigla derechos ARCO. A mí en lo personal no me gusta, no la suelo utilizar porque quedan fuera varias otras facultades tanto o más importantes que las 4 que se mencionan en la sigla. Pero igualmente te voy a explicar cuál es ese ARCO. La A corresponde al derecho de acceso a tus datos, que es la facultad que te reconoce la ley para ir ante el responsable del registro y pedir que te muestre cuáles datos tiene de ti. La R es el derecho de rectificación, que también es una facultad que tú puedes ejercer ante el responsable del registro para que se corrijan los datos que son inexactos, incorrectos, desactualizados. La C corresponde al derecho de cancelación, o mejor dicho, un derecho de eliminación de los datos cuando el responsable del registro ya cuenta con datos caducos, ya no tiene una justificación para seguir utilizándolos y menos aún para conservarlos. Y la O se refiere al derecho de oposición, que es la facultad que te permite exigirle al responsable que te deje de tratar los datos y que te elimine de ese registro en aquellos casos en los que tú te enteras posteriormente que se están usando tus datos. Esos son los famosos derechos ARCO, que como te digo, dejan fuera otras facultades. Por ejemplo, el derecho a revocar el consentimiento. En los casos de que es necesario que te solicite la autorización previa al tratamiento, por supuesto también tienes el derecho a revocar esa autorización y por lo tanto ya no pueden seguir usando esos datos. Tienen también el derecho al bloqueo de los datos, es decir, a que se suspenda el tratamiento mientras haya alguna discrepancia con el responsable del registro. Y, por supuesto, el derecho a la indemnización por todos los perjuicios que se generen con el tratamiento de los datos personales. Esos derechos también están reconocidos en nuestra ley. Ahora, sin perjuicio de que tenemos reconocimiento en la ley de esos derechos, es fundamental, es imprescindible que el legislador los modifique, los fortalezca y sobre todo entregue garantías, porque suelen ser derechos que no tienen suficientes herramientas para exigir el cumplimiento. Ahí hay un déficit de nuestro legislador por años. Ahora bien, es necesario también que nuestra ley incorpore nuevos derechos que se encuentran reconocidos en el derecho internacional y que son acordes o corresponden mejor a la realidad actual de la tecnología. Primero, el reconocimiento del derecho a no ser evaluado exclusivamente a través de perfiles automatizados. Este es un derecho, a mi juicio, el más importante en materia de protección de datos y quizás de los menos conocidos y de los menos regulados y garantizados. En Chile, por ejemplo, solo hay unas menciones en materia de evaluación crediticia, pero nada más, no es un derecho general que podamos tener frente, por ejemplo, a las valoraciones que se hacen a través de perfiles o de algoritmos. Por eso es muy importante. Segundo, el derecho a la portabilidad de los datos. El derecho a poder recibir copias de todos tus datos en un formato general, estructurado y que te permita llevártelo. O pedirle al responsable del registro que transfiera todos tus datos
a otro responsable del registro, eliminándolos. Otro derecho que no está reconocido es el famoso derecho al olvido, que no es sino un derecho a eliminación, pero si le queremos dar una característica propia, es un derecho a que se desindexen ciertos datos de los buscadores o de redes sociales, porque esos datos se están entregando de manera descontextualizada y generando perjuicio a esta persona, al titular del dato. Ocurre, por ejemplo, en materia de redes sociales con los menores de edad. Claro, porque ese video, esa fotografía que subieron cuando más chicos en la red por diversión y sin medir las consecuencias, hoy les puede estar saliendo muy caro para encontrar trabajo, por ejemplo. Y ahí tienen derecho a poder exigir a esa red social que saque de la vista pública esa información. Un derecho al olvido, pero no es un derecho general a borrar todos mis datos. Eso hay que tenerlo súper claro. Y yendo más allá, incluso me atrevería a señalar que es necesario explorar los neuroderechos. ¿Por qué? Porque con el avance que está teniendo hoy la ingeniería, la neurociencia, la ingeniería genética, la inteligencia artificial, está en riesgo nuestra privacidad mental y, por supuesto, el ejercicio de las libertades. Es importante entonces poner foco también en ese tipo de derechos. Los neuroderechos también pueden ser una nueva clasificación requerida en nuestra normativa de protección de datos. En síntesis, la Ley de Protección de Datos Personales te reconoce varias facultades que puedes ejercer ante el responsable del registro o el encargado del tratamiento. Y ten presente, no estás pidiendo un favor, estás ejerciendo derechos y ese responsable del registro o ese encargado de tratamiento tienen obligación de responderte. ¿Conocías estos derechos? Ponlo en los comentarios, me interesa mucho saber tu opinión, es importante. Ojalá te haya gustado este video para que lo compartas. Y recuerda visitar también mi blog y suscribirte. Estoy preparando un taller gratuito exclusivo para mis suscriptores en donde voy a abordar temas que ellos mismos me propongan a partir de la suscripción. Bueno, eso es todo, muchas gracias y nos vemos en el próximo